Muy buenos días y muchas gracias a todos ustedes por su presencia, como siempre. Y paso a relatar lo que son los principales asuntos que se han tratado en el Consejo de Gobierno en la mañana de hoy. En primer lugar, se ha acordado la aportación para los programas de conciliación, madrugadores y tardes en el cole. La cuantía que se destina a estas iniciativas de conciliación laboral hasta el año 2027 ascienden a 14 millones de euros. Forman parte dentro del conjunto de proyectos vinculados a la conciliación laboral, entre los cuales en los últimos años hemos venido incorporando también el cheque concilia, el cheque bebé y la educación gratuita de 0 a 3 años. Esta iniciativa de madrugadores y tardes en el cole, como todos ustedes conocen, consiste en la ampliación de los horarios de apertura de los colegios fuera del periodo lectivo. En el curso actual son 13.718 alumnos los que hacen uso de este servicio. En el programa Madrugadores estamos hablando de la apertura de los centros docentes públicos todos los días lectivos a partir de las 7:30 de la mañana y se dirige a los escolares de segundo ciclo de educación infantil y educación primaria. En este curso estamos hablando de 397 centros educativos los beneficiados del programa Madrugadores, con un total de 13.502 alumnos usuarios. El programa de tardes en el cole comprende desde la finalización de las clases por las tardes en los centros con jornada partida o la finalización de las actividades extraescolares en los centros con jornada continua. Esto se lleva a cabo en 20 colegios con 216 usuarios. Destinamos un monitor por cada 18 alumnos participantes y son 2 monitores a partir de 18 alumnos y un monitor hasta 6 alumnos en el caso de los centros con necesidades educativas especiales. Como le digo, el importe total que destinamos a esta finalidad son casi 14 millones de euros, una inversión muy relevante que refleja el compromiso de la Junta de Castilla y León con la conciliación familiar y laboral. Se aprueba el Plan Estratégico para la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el exterior hasta el año 2028, con el objetivo de promover el retorno a nuestra comunidad autónoma. Este plan incorpora 6 objetivos y 31 medidas específicas y pretende prestar especial atención a la ciudadanía en el exterior con el fin de que se encuentre en condiciones de retornar a nuestra comunidad autónoma. Sus objetivos son procurar la cobertura de las necesidades básicas de esta ciudadanía, fomentar el vínculo con su lugar de origen en nuestra comunidad autónoma, una atención especial a las comunidades de Castilla y León en el exterior, las casas de Castilla y León, promocionar Castilla y León en el mundo, garantizar la participación de la ciudadanía en el exterior en la vida social, económica y cultural de nuestra comunidad y potenciar el retorno a nuestra comunidad. Destinamos 2 millones de euros a financiar viviendas o alojamientos para colectivos vulnerables. Esta dotación se canaliza a través de Cruz Roja, Cáritas, Intras y la Fundación Personas, por su condición todas ellas de entidades titulares de recursos, programas, actividades, prestaciones, equipamientos y demás actuaciones de carácter social para financiar los gastos derivados de la puesta a disposición urgente de una vivienda, alojamiento o dotación residencial a los colectivos más vulnerables de Castilla y León. Tiene por objeto facilitar una solución de vivienda a las personas víctimas de violencia de género, a las víctimas de trata con fines de explotación sexual, a las víctimas de violencia sexual, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables. Por tanto, fortalecemos la política de vivienda, en este caso para las personas más vulnerables, a través de estas organizaciones no gubernamentales. Una inversión de 240.000 euros para la conservación de la biodiversidad mediante la naturalización y adaptación de abrevaderos para anfibios en León. Incluye la mejora y mantenimiento de 350 abrevaderos para la conservación de anfibios en 58 municipios de la provincia de León, con financiación de fondos de la Unión Europea. Se han diseñado diferentes actuaciones, entre las que sobresalen la construcción de rampas de entrada y salida de anfibios en abrevaderos, limpieza o impermeabilización y reparación de los muros, entre otras actuaciones.
Se ofrecerán puntos de aguas permanentes durante la época estival, que va a permitir su uso por parte de la fauna en época de necesidad y para el manejo de la cabaña ganadera en la zona. Se potencia la investigación de la fundación del Centro de Supercomputación de Castilla y León con una inversión de medio millón de euros. Saben ustedes que está ubicada en León. Se mejoran las tareas de investigación de la universidad, de los centros de investigación y de las empresas de la comunidad. La inversión de la Junta en Skyle esta legislatura va a superar los 20 millones de euros. El nuevo centro avanza en las obras según se estaba previsto. 2,5 millones de euros para la concentración parcelaria de Carbonero de Ausín y Roda de Eresma en Segovia. La superficie que se va a ver afectada por este proceso ronda las 2.700 hectáreas, donde se ubican 17 explotaciones agrícolas y 27 ganaderas. Este proceso permite reconvertir 3.136 parcelas existentes a tan solo 1.271 con el proceso de concentración. La actuación contempla también la creación y adecuación de una red de caminos de 71 kilómetros, la limpieza de 2,5 kilómetros de arroyos y desagües existentes y la apertura de 442 metros de cauces, bien de nueva creación o bien de mejora del trazado de alguno de los existentes. También en concentración parcelaria, 1,8 millones de euros en el término municipal de Villa Sarracino, en Palencia. Se beneficiará a 536 propietarios con 1.939 hectáreas de superficie. Se van a adecuar y crear un total de 53 kilómetros de caminos, así como el acondicionamiento de 58 kilómetros de arroyos y la eliminación de 1,2 kilómetros de desagüe. Se financia con fondos FEDER y estas parcelas pasarán de 1.428 parcelas a tan solo 417 como consecuencia del proceso de concentración. El 90% del cultivo es de cebada y trigo y estamos hablando de 52 explotaciones agrícolas y 4 explotaciones ganaderas las que operan en la zona. Se facilita el acceso al crédito en condiciones especiales al sector agroalimentario en colaboración con entidades financieras. El instrumento financiero PREPAC, hasta el año 2027, va a permitir que agricultores, ganaderos y la industria transformadora puedan acometer inversiones mediante préstamos garantizados por la Administración en buenas condiciones. Estos acuerdos sirven para establecer la forma y condiciones de tramitación de las solicitudes de préstamos que, garantizados por la Administración, permitan a agricultores, ganaderos e industria de transformación acometer inversiones estratégicas en sus explotaciones o fábricas, solicitar capital circulante o impulsar la creación de nuevas empresas. 272.000 euros para procedimientos quirúrgicos de traumatología en El Bierzo. Va a permitir realizar 65 procedimientos quirúrgicos de cirugía ortopédica y de traumatología para pacientes en El Bierzo. 165.000 euros para el desarrollo de proyectos de interés sanitario y sociosanitario de varias asociaciones. Entre ellas destaca la Federación de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Castilla y León, 20.000 euros, para el programa de psicoestimulación cognitiva destinado a mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer y demencias similares, para la Federación Aspace de Parálisis Cerebral, 110.000 euros para financiar gastos de personal, suministros y costes de formación. Para la Asociación Neurofuturo de Segovia, la subvención de 20.000 euros para la financiación de gastos de personal. Y, finalmente, para la Fundación Secretariado Gitano, 15.000 euros para colaborar en la realización de actividades de educación para la salud a través del programa de promoción de la salud de la comunidad gitana. Medio millón de euros al proyecto Atrapadas, para la atención integral de mujeres víctimas de explotación sexual. Esta actuación se realiza a través de entidades relevantes en la materia, como es el caso de ACLAD, APRAMP, Adoratrices, Cáritas y Albor. Tienen ustedes la relación de todas ellas, lo que se hace en relación con las mismas. La aproximación a estos entornos se busca para la detección de casos de forma precoz, para después derivarlos a la red de atención integral y hacer frente así a sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, así como la intervención psicosocial o la orientación laboral para que finalmente puedan desarrollar la vida de forma independiente. 13.500 euros para sufragar el pago anual destinado a la Red Española de Albergues Juveniles, para fomentar la presencia del alberguismo juvenil nacional e internacional y promover la movilidad de jóvenes a través de esta actividad en todo el territorio nacional. Y 2.500
y una subvención de 100.000 euros para beneficiar a 2.500 estudiantes de un programa de inteligencia emocional con la Fundación Eusebio Sacristán. Es un programa que se va a desarrollar en el Parque La Roca Multiaventura, en Palencia, y que se enmarca en el programa de bienestar emocional puesto en marcha por la Consejería de Educación para alumnos de primero de educación secundaria y obligatoria. Les informo también la renuncia de doña Sonia Tamames a la responsabilidad de directora general de Salud Pública como consecuencia del error que ha cometido en una entrevista en un medio de comunicación esta misma semana. Es un error sin duda grave y que ella asume con esta renuncia. Desde aquí seguimos insistiendo en nuestro compromiso y en nuestro reconocimiento con la gravedad de la pandemia, con las vidas perdidas, con el dolor causado y con los daños a todo el tejido social y económico de Castilla y León. Desde la Junta de Castilla y León lamentamos, lógicamente, esta entrevista y esas declaraciones. Pedimos disculpas a todas las personas que se hayan visto afectadas por las mismas y que hayan rememorado aquellos momentos, y su dimisión, su renuncia, asumiendo las consecuencias, refleja el nivel de exigencia de la Junta de Castilla y León en todas sus actividades. Se acumula sus funciones hasta el nombramiento de una nueva persona en don Álvaro Muñoz Galindo, que es el director general de Calidad e Infraestructuras Sanitarias. Y, sin más, pues tienen ustedes la oportunidad de formular, como siempre, preguntas en relación con estas cuestiones o sobre cualquier otra que resulte de su interés. Sí, no sé si esta dimisión ha sido por voluntad propia de la directora o ha sido desde la consejería o desde alguien de la Junta que le han incitado a presentar esta denuncia de renuncia. Es ella la que haya presentado la renuncia, es una renuncia a petición propia, asume el grave error por esas declaraciones durante la entrevista y, por tanto, se reconoce también desde la Junta de Castilla y León el nivel de exigencia que tenemos y el compromiso al servicio del conjunto de la ciudadanía. Le agradecemos todo el trabajo prestado a Sonia Tamames todos estos años, que han sido muy positivos, sin lugar a dudas, para la salud pública de nuestra comunidad autónoma durante el conjunto de su actividad. ¿Cuántos años llevaba Sonia Tamames en la dirección? No sé si Yo creo que asumió la responsabilidad a principios del año 2022. Por tanto, estaríamos hablando de un poco más de 3 años. Sobre otra cuestión Principios de 2022, no sé si enero del 22 o quizá diciembre del 21, ya no sabría con precisión, habría que buscarlo, pero bueno, en todo caso estamos hablando de un poco más de 3 años. Diciembre del 21, enero del 22, no recuerdo con precisión. Sí, perdón, te he cortado. Yo quería preguntarle sobre una sentencia que se ha conocido hoy del Supremo. Dice que la revisión ilegal del plan de residuos por saltarse el paso de participación ciudadana. No sé, creo que no cabe recurso porque ya es una sentencia del Supremo. Entonces, ¿cómo va a actuar la Junta? ¿Va a anular este plan? ¿Tiene que aprobar uno nuevo? Pues, naturalmente, nosotros asumimos la sentencia, la respetamos, no entra en el fondo del asunto, sino básicamente en la forma. Establece el mecanismo para el traspaso de esta normativa europea a la legislación nacional a través de esta fórmula del nuevo plan y, por tanto, comenzaremos los trabajos para aplicar la sentencia que, como tal, nosotros, lógicamente, pues acatamos y respetamos.
Sí, hola, buenos días. Yo quería preguntarle por otro asunto. No sé si han tenido alguna respuesta en todo este tiempo o alguna conversación con el Ministerio sobre la orden autonómica que limita a 120 las personas migrantes, y si creen que el hecho de que el Gobierno haya pedido un informe a la Abogacía del Estado sobre este asunto podría significar que quieran llevarlo al Constitucional por invadir competencias. Sí, muchas gracias. Nosotros lo que ejercemos en esta materia es nuestras competencias, competencias que tenemos asumidas en el ámbito de los servicios sociales, y establecemos, por tanto, las condiciones para dar autorización de la apertura de centros y del funcionamiento de centros de servicios sociales, que tenemos regulados en idénticas condiciones, siempre para la dignidad de las personas más vulnerables, para las personas mayores, para las personas con discapacidad, otras personas vulnerables y también, en este caso, para las personas inmigrantes. Se establece las condiciones para garantizar la dignidad de los servicios que se prestan a las mismas. Naturalmente que el Gobierno tiene competencias exclusivas en materia de inmigración, y así lo dice la Constitución, y como tal las puede ejercer, y son competencias que tienen que ver también con la posibilidad de la construcción de centros y la gestión de estos centros. Las competencias de la Junta de Castilla y León que tenemos son en el ámbito de la autorización de centros de servicios sociales, y son las que hemos ejercido. Al publicar esta orden, como otras órdenes que se han publicado en esta materia, otra normativa, lo que estamos es desarrollando nuestras competencias. Están en el boletín. Si recuerdan ustedes, cuando se publicó el boletín era el primer punto de aquel boletín del día, la regulación de esta orden, y es lo que nos corresponde aplicar a nosotros. Respetamos las competencias del Estado en materia de inmigración, que son competencias exclusivas, y, lógicamente, lo que hacemos es ejercer las competencias que tiene la Junta de Castilla y León en el ámbito de los servicios sociales y de la autorización de centros. El Gobierno puede construir estos CIES, tiene capacidad para construirlos y para gestionarlos. La Junta de Castilla y León otorga la autorización y regula la gestión de servicios en el ámbito de los servicios sociales. Y ante la polémica sobre las competencias en materia de inmigración, después del acuerdo alcanzado por el Gobierno, no sé si la Junta tendría alguna intención de asumir estas competencias o de reclamar estas competencias, como parece ser que se va a ceder a Cataluña. Son competencias propias de un Estado, y para Castilla y León nuestro Estado es España. Y, por tanto, tenemos la voluntad de ejercer nuestras competencias al servicio de los ciudadanos, y también tenemos la voluntad de que las competencias propias del Estado y que configuran lo que son las competencias propias de una nación se sigan ejerciendo por parte del ámbito nacional, que es a quien corresponden en un Estado. Nosotros lo que tenemos que hacer es gestionar de la mejor forma posible nuestras competencias. La comunidad autónoma se reivindica no por el hecho de la confrontación con el Estado al que pertenecemos. Nosotros no somos confrontación nunca con España, nosotros somos España. Y, por tanto, nosotros reivindicamos el hecho autonómico desde el punto de vista de la garantía en la prestación de los servicios públicos que damos. Y esto es lo que estamos haciendo. Justo hace unos días habrán tenido ustedes conocimiento de algunas variables que certifican cómo es la calidad de los servicios que se prestan por las comunidades autónomas en el conjunto de España. Habrán visto que Castilla y León es la número 1 de España en el servicio de atención a la dependencia. Castilla y León es la número 2 de España en la valoración del sistema sanitario, y Castilla y León es la número 1 de España en la gestión con calidad del sistema educativo. Y esto lo hacemos con menos deuda y con menos impuestos que en el contexto nacional. Y nosotros lo que no queremos es que se nos perjudique por ello. No tiene ninguna lógica que se acaben perjudicando al conjunto de las personas de Castilla y León sencillamente porque tenemos menos deuda y menos impuestos y mejores servicios públicos que en el ámbito nacional, cuando el Gobierno lo que está haciendo es plantear ahora un acuerdo con los partidos separatistas en las que otorga ese compromiso a los partidos separatistas. Lo que está haciendo es favorecer a aquellos que han tenido más deuda, a aquellos que han subido los impuestos, entendiendo que esa deuda y esos impuestos se pueden haber dirigido a los servicios públicos. Pero no es verdad, porque aquí no se está valorando para nada la eficiencia en los servicios públicos, porque nosotros tenemos los servicios públicos de máxima calidad. Por otra parte, en relación con la cuestión que usted plantea,
quiero desde aquí tener una referencia y un compromiso a las casi 105.000 personas que han nacido en Castilla y León y que residen en Cataluña, que son ciudadanos españoles y que también son ciudadanos catalanes. Y no nos parece adecuado que en una ley orgánica aprobada en las Cortes Generales se establezca esa referencia expresa a las personas que no han nacido en Cataluña y, por tanto, aquellas que han nacido en Castilla y León como causantes de los problemas que tienen los servicios públicos en una comunidad autónoma tan importante para España como es Cataluña. Nosotros tenemos los mejores servicios públicos de España. Lo que no puede hacer los partidos separatistas es echar la culpa de la responsabilidad en la gestión de sus servicios públicos en los ciudadanos españoles que no han nacido en Cataluña. Y, por tanto, en ningún modo las personas que han nacido en Castilla y León tienen la responsabilidad de que los servicios públicos en Cataluña sean de peor gestión por parte de su Gobierno autonómico de lo que lo son por parte del Gobierno autonómico de Castilla y León en nuestra comunidad autónoma. Buenos días. Le quería preguntar si tienen algún tipo de comunicación o información del Ministerio sobre ese 0,5% de subida salarial a los funcionarios retroactivo que se anunció hace casi 2 meses y del que no hemos vuelto a saber nada. No sé si les han comentado algo de cuándo puede llevarse a cabo, si tienen alguna información. Gracias. Si no recuerdo mal, no tengo los datos de memoria ahora, pero nosotros ya estamos tramitando el pago correspondiente a ese 0,5 de actualización. Pero no les sé determinar a lo largo de la rueda de prensa en qué momento vamos a satisfacer la misma, que es un 0,5 que tenemos que aplicar con efectos retroactivos desde el 1 de enero del año 24. Por tanto, tendrá un coste doble para este año porque tenemos que pagar todo el año 24 más todo el año 25 y dejarlo consolidado. Si tengo la información de en qué momento vamos a hacer frente a ese pago del 0,5, se lo comunicamos. Cuestión distinta es la subida salarial que pudiera corresponder al año 25, porque esto se deriva simplemente de un acuerdo de retribuciones del año 24 que preveía un decalaje adicional del 0,5% si se producía un incremento de la inflación a partir de cierto nivel. Como este incremento de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo se produjo, es por lo que satisface este 0,5%. Pero lo que no sabemos, y eso sí que es verdad, a día de hoy, es cuál es la subida salarial que correspondería al año 2025, que esa está sin aplicar y estamos a las expensas de que el Gobierno la pudiera comunicar o pudiera presentar alguna iniciativa con rango de ley para hacerla efectiva. Nosotros ese 0,5% que viene del año 2004 lo asumimos, lo tenemos ya consignado y si tenemos la ocasión de poderlo confirmar esta mañana, se lo comunico si está previsto para este mes de marzo o cuándo es el momento del pago. ¿Y qué cuantía es? La cuantía del 0,5%, tengan ustedes en cuenta que se convierte en un 1% porque estamos pagando este año 2025 la cantidad del año 25 más los retrasos del año 24 y estamos hablando de 50 millones de euros. Son 50 millones de euros esa cuantía la que tenemos que pagar. Pero también les digo que no es la subida salarial del año 25. Esto es la compensación porque la inflación superó un nivel determinado en el año 24 y ha habido que compensar por ese nivel. No obstante lo cual, se perdió poder adquisitivo por parte del conjunto de los empleados públicos porque la inflación ha estado más alta de lo que se subió en su momento, que es el 2%, más el 0,5 adicional, total 2,5%, y la inflación, si no recuerdo mal, terminó el año pasado en el entorno del 3%. O sea que hubo una pérdida de poder adquisitivo del conjunto de los empleados públicos, a lo que se sume, lógicamente, pues la subida de impuestos al no haberse deflactado por el Gobierno la tarifa del IRPF y, por tanto, es verdad que hay una pérdida de poder adquisitivo del conjunto de los empleados públicos, como lo hay en general del conjunto de los trabajadores de España y del conjunto de las comunidades autónomas, también de los de Castilla y León. Ayer Bruselas anunció que no habrá, en principio, ayudas para los compradores de coches eléctricos. Dentro de este plan maestro automotriz que estaba trabajando, sí que va a haber incentivos a la fabricación, pero no al comprador. No sé cómo ve la Junta esta situación, porque puede afectar de forma importante al mercado. La mejor noticia de ayer para nuestro sector productivo es la ampliación en el periodo de toda la aplicación de la normativa CAFE.
Saben ustedes que estaba prevista para este año la aplicación de una normativa que llevaba aparejado establecer sanciones para aquellos fabricantes de vehículos que superaban un determinado nivel medio de emisiones de CO2 en la fabricación de estos vehículos, lo que exigía que aproximadamente el 20% de las ventas de cada fabricante fueran de vehículos eléctricos. Esto es algo que el mercado no estaba asumiendo y, por tanto, los fabricantes estaban abocados al pago de estas sanciones, que eran cuantías muy importantes que ponían en compromiso a estas empresas y, lo que todavía era peor, que para llegar a cuadrar sus cuentas tenían que disminuir la venta de vehículos de combustión. Estos vehículos híbridos son los que fabricamos básicamente en nuestra comunidad autónoma y traía un perjuicio muy importante a nuestra comunidad. El que la Unión Europea hayamos conseguido, y aquí hay que hacer hincapié al esfuerzo que se ha hecho por parte de la Junta de Castilla y León. El presidente de la Junta de Castilla y León estuvo hace muy poco en Bruselas defendiendo esta posición. Yo tuve también algunos encuentros con la Comisión Europea defendiendo la posición que le estamos planteando hoy y finalmente hemos conseguido este retraso, que es muy importante para nosotros, porque esto va a dotar de más posibilidades de ventas a los vehículos que venimos fabricando en Castilla y León y a toda la cadena de valor de las empresas de nuestra comunidad autónoma, porque estábamos abocados o a un conjunto de sanciones muy importantes que comprometían el futuro de estas empresas, o bien a la reducción de la fabricación y venta de vehículos de combustión, incluso los híbridos, como consecuencia de superar el nivel de ventas de porcentaje que le hubiera correspondido al vehículo de combustión y de emisiones respecto al vehículo eléctrico. Nos da una nueva oportunidad. No conocemos todavía en detalle para poder analizar algunos aspectos con más precisión, cómo afecta esto pues, a los vehículos de transporte ligero, que también nuestra comunidad tiene una empresa dedicada a esta importante actividad, pero la primera valoración que tenemos que dar es positiva desde el punto de vista de que Europa asume nuestros argumentos de que tenemos que ir avanzando hacia la descarbonización de la economía, pero al ritmo de una transición justa y, por tanto, con un tiempo suficiente para unos ajustes que no tengan unos impactos sociales relevantes o dramáticos como los hubiera podido tener esta circunstancia de no haberse producido como se ha producido. Esta es la parte más positiva. Lógicamente, a partir de ahí pues hay que desgranar y detallar cada una de las condiciones, muy particularmente cómo quedan los vehículos de transporte ligero, para analizar ya cuando tenga algunos aspectos, pero la visión general es positiva, que Europa tenga en consideración el sector del automóvil como un sector básico y que a la hora de regular, de legislar en esta materia, tiene que tener en cuenta no solamente el componente de la descarbonización de la economía y el compromiso que tenemos en esa dirección, con el hecho de garantizar los aspectos sociales e industriales de la materia, que son muy importantes y que también tienen que ser protegidos. Pero ¿cómo ve que que no se contemplen ayudas a la compra? Porque eso sí que era un poco lo que incentivaba el mercado y lo que lo está frenando desde enero, cuando no se aprobó la ampliación del MOVES dentro del decreto ómnibus. Bueno, las ayudas del MOVES saben ustedes que se concentraban fundamentalmente en lo que era el coche eléctrico y, por tanto, es un volumen de ventas minoritario todavía hoy en el conjunto de nuestra comunidad. Y, lógicamente, no es el segmento donde nuestra comunidad esté especializado desde el punto de vista de la fabricación. Y a nosotros nos está interesando mucho más el aspecto industrial, el aspecto social de la materia. Nosotros estamos hoy posicionados muy bien desde el punto de vista de las producciones de Castilla y León en aquellos segmentos que más son asumidos por parte del mercado, y estos segmentos ya no tenían ayudas para esta adquisición de vehículos en el conjunto de España y de Europa. Y el otro día creo que me hacían alguna pregunta y yo pensaba también que si hubiera ayudas al sector del automóvil sería mejor que fueran desde el punto de vista de la neutralidad tecnológica, es decir, que no distinguiera en contra de un determinado tipo de vehículos y que, por tanto, pusiera en riesgo la fabricación de los vehículos y componentes que hacemos en nuestra comunidad autónoma. Por tanto, no es algo que nos hubiera estado afectando en el día a día de la comunidad, pero nosotros sí seguimos, lógicamente, respaldando esta iniciativa, y quiero recordar que nosotros somos de las pocas comunidades autónomas que tenemos una deducción fiscal específica por la adquisición de vehículos eléctricos o eléctricos de autonomía extendida. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues si no es el turno de Ana. Sí.
Bueno, más bien es el turno de los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Hoy lo vamos a iniciar en Segovia, con Begoña Rincón, de Segovia Audaz. Cuando quieras. Hola, muy buenos días a todos. Sobre la dimisión de Sonia Tamames, ¿saben ustedes si siempre ha sido esa su opinión sobre la pandemia de la COVID? Teniendo en cuenta que, como acaba de decir el consejero, se incorporó al cargo entre el 2021 y 2022, en plena pandemia, por saber si desde el principio pensaba que no era para tanto. Y, por otro lado, en Segovia se están levantando voces en contra de la exclusión de bastantes municipios de la provincia del Plan Territorial de Fomento que, como saben, se está elaborando actualmente. Hay definidas dos zonas, la del nordeste con 57 municipios y el área funcional de Segovia con 27. Es decir, en total 84 municipios de los 209 de la provincia. Ante esta situación, ¿se plantea la Junta ampliar el radio de acción de ese plan o es una decisión ya totalmente cerrada a esas dos áreas? Pues en relación con la primera pregunta, yo no he tenido la ocasión, lógicamente, de hablar sobre ello con ella, pero yo creo que ella es consciente de la gravedad que supuso la pandemia en términos del impacto humano, lo primero, en la gravedad para las familias, para las personas, el coste de vidas humanos, pero también el destrozo para la vida de muchísimas familias en nuestra comunidad autónoma, y también es consciente del impacto social y económico que esta medida o que esta pandemia ha tenido. Sin lugar a dudas, ella también es consciente que cometió un error al expresarlo en esos términos durante la entrevista y asume el error y, por tanto, presenta su renuncia y también refleja cuál es el nivel de exigencia que tiene la Junta de Castilla y León como Administración Pública al conjunto del servicio de los ciudadanos. Yo creo que el que haya cometido este error, que es un error sin duda grave y lo es más por la responsabilidad que ocupa, no debe tampoco impedirnos reconocer el conjunto de su trayectoria al servicio de la Dirección General, que durante muchos meses y años pues ha sido una trayectoria de vocación de servicio público y que tiene que ser reconocida, como también tiene que ser reconocido expresamente la gravedad del error que ha cometido, por el cual ella asume estas responsabilidades y toma esa decisión de renuncia. En relación con la segunda cuestión, el Plan Territorial de Fomento, y así lo dice siempre la Ley de Industria, se ubica en torno a una zona que cumple una serie de condiciones, que tiene unas características específicas. De la que estamos hablando y la que hace usted referencia en Segovia es el mayor plan territorial de fomento en superficie de todo Castilla y León de los que se han aprobado con carácter de una única provincia. Por tanto, en aquellos que tienen ámbito de referirse a una única provincia, el que tiene más extensión territorial y más en términos de municipios es el que afecta a la zona de Segovia. Por tanto, hemos buscado ser lo más amplios posibles. Lógicamente, su vocación es de actuar sobre una zona, porque si su vocación fuera de ámbito autonómico o provincial, pues serían las políticas generales que tenemos para el conjunto de la comunidad autónoma. Cuando queremos actuar sobre una zona específica, pues identificamos una serie de municipios muy limitadas y dentro de los municipios muy limitados hay que decir que de todos los planes territoriales de fomento de Castilla y León que tienen su ámbito en una única provincia, este es el que tiene más extensión territorial y más municipios de todo Castilla y León, el correspondiente a Segovia. En León tenemos una semana más a Carlos Domínguez. Y León, buenos días, Carlos. Buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Se han conocido datos financieros nuevos y eso me lleva a volver a preguntar una semana más sobre la situación del ATEM Aluminium, con dos proyectos, recuerdo, en Villadangos por un lado y en Villabrázaro por otro, que no solo apenas tienen prácticamente ningún tipo de actividad ahora mismo, a pesar de compromisos de contratación y de producción de 2024 que no están muy lejos de cumplirse. Además, permanece un ERTE en marcha y además lleva meses, tal y como hemos publicado, el concurso de acreedores, y ocurre por una situación financiera en la cual la empresa matriz, digamos, asturiana de laminados, acumula en torno a 101 millones de euros en deudas.
Eso nos lleva a volver a preguntar un poco, visto que la Junta de Castilla y León mantiene su participación pública en esta sociedad, en torno al 30% aproximadamente, si estas situaciones laborales, de acreedores, de deudas financieras, llevan a la Junta, en algún momento han llegado o pueden llegar a reconsiderar esa participación de la Junta de Castilla y León. Por otro lado, como ya había preguntado, si se está manteniendo el asumir las subvenciones públicas que se habían comprometido y que se estaban pagando a esta compañía para estos 2 proyectos productivos en Castilla y León, y si, o por el contrario, mejor dicho, confían en que va a solventar su situación financiera, para lo cual ha pedido un pequeño plazo mayor la compañía, y va a mantenerse, y consideran que no debe actuarse de modo alguno por parte, insisto, de la parte que afecta pública por la participación de la Junta de Castilla y León. Gracias. Sí, gracias a usted. Son 2 cuestiones de reflexión quizá en torno a esta pregunta. La primera es el sector productivo donde opera Laten Aluminio. Es un sector, el del aluminio, que tiene mucho futuro. El aluminio es un metal que va a más en el consumo internacional. Su capacidad de reciclaje es infinito y, por tanto, entendemos que la empresa opera en un sector de actividad que tiene futuro, que puede ser rentable y que tiene viabilidad. Otra cosa distinta, lógicamente, es el volumen de capitalización y de financiación de la empresa, que, como en alguna ocasión se ha dicho, pues tiene que ser fortalecido, y eso es lo que corresponde a los propietarios de la firma, pues abrir cauces para fortalecer financieramente la empresa, y eso es lo que animamos, por tanto, a la dirección de la empresa en un sector donde creemos que hay futuro para que esta empresa lo pudiera tener y pudiera buscar el cauce para incorporar nuevas aportaciones, nuevos socios o nuevos propietarios que pudieran asumir el compromiso de financieramente situar la empresa en el carril adecuado en un sector productivo que tiene mucho futuro. Hay unos plazos que están establecidos y, por tanto, tiene que ser desde el punto de vista empresarial donde se lleguen, en su caso, a los acuerdos entre los propietarios y los posibles interesados en la adquisición de la totalidad o por partes de la empresa, porque, como usted muy bien ha señalado, tiene 2 ubicaciones muy importantes en nuestra comunidad autónoma, en León y en Zamora, en León en Villadangos y en Zamora en Benavente, en Villabrázaro. Y cerramos este turno hoy no en León, sino en Soria, con Soria Noticias. Ana Barbero, adelante, buenos días. Hola, buenos días. Yo quería preguntar, porque el Consejo de Medio Ambiente de Castilla y León aprobó ayer la declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de una granja de porcino en Cidones, aquí en Soria, que tendrá más de 4.300 plazas para cerdos. Sin embargo, durante la reunión del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio, hubo un debate en el que varias organizaciones votaron en contra de este proyecto. Estos grupos señalaron deficiencias como la omisión en el cumplimiento del Plan Valle del Duero, y a pesar de estas preocupaciones se decidió seguir adelante con el mismo. ¿Qué responde la Junta ante esta preocupación por las aguas que tiene la Confederación Hidrográfica del Duero y los vecinos? Gracias. Gracias. Estos órganos, sus decisiones no tienen que ver con que te guste más o menos un proyecto. Tiene que ver con el cumplimiento de cada uno de los proyectos de la normativa aplicable al efecto. Hay una normativa nacional y autonómica que tienen que cumplir, y aquellos proyectos que no lo cumplen pues no tienen la tramitación favorable, y aquellos proyectos que lo cumplen, desde el punto de vista técnico, pues el informe tiene que ser favorable, que es, por tanto, lo que podemos decir, que solo los proyectos que cumplen en su integridad toda la normativa obtienen la calificación y la autorización favorable por parte de la Junta de Castilla y León en el ámbito ganadero o en cualquier ámbito del que estemos hablando. Europa Press, creo. Es una aclaración sobre madrugadores y tardes en el cole. No sé si se ha establecido también el precio, si se va a mantener el precio congelado para los usuarios. Pues yo creo que el precio es el mismo, sí, lo creo, porque creo que se aprobó al principio del curso. Lo que hacemos, digamos, quizá es verdad que su pregunta tiene mucho sentido en lo que voy a contar, ¿no? Que a veces lo que es el año
civil, que coincide con el año presupuestario y es el que permite ir haciendo los contratos, que es por años, pues empieza en enero, acaba en diciembre, pero los cursos académicos tienen otro periodo distinto y fijan el periodo del precio para todo el curso académico y, por tanto, se aprobó, yo creo, en el mes de septiembre y el que es aplicable es la misma cantidad que el año precedente. Por tanto, no hay subida de precio, pero no porque hoy lo hayamos decidido, sino porque decidió cuando se lanzó el curso, que la gente se apuntó para todo el curso con las mismas condiciones mediante durar el curso. Bien es cierto que, lógicamente, este contrato puede suponer algún coste adicional, que es un coste que asume la Administración por la diferencia. ¿Alguna cuestión más? Gracias. Había una nota de prensa ya fuera de esto que lo podemos entregar de cuando se aprobaron los precios, ¿no? Que creo que se entregó en algún Consejo de Gobierno y tenía que ver con si era familia numerosa.